Hola, buenos días a todos. Soy Vicente Vázquez y os doy la bienvenida a este nuevo webinar de Harting Iberia, el primer webinar de este año. Y bueno, este es un webinar centrado en lo que son conectores físicos y bueno, vamos a hablar sobre tecnologías que dispone Harting para ahorrar tiempo en el montaje e instalación de sistemas y de máquinas. Para empezar, vamos a dar un poco de contexto. Y en este caso vamos a hablar de lo que son las líneas vitales de la industria. En cualquier máquina tenemos dispositivos, como pueden ser motores, robots, máquinas, sensores, etcétera, que necesitan pues diferentes tipos de elementos, ya sea la potencia para funcionar, señales y comunicaciones para poder hablar entre ellos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, todo esto lo realizamos mediante una serie de cableados, ¿vale? En este caso necesitamos cableados para pasar potencia de alimentación, para pasar señal y control y para pasar datos y comunicación, ¿vale? Estos cableados van a diferentes partes de la máquina. El tema es que si estos cableados los conectamos directamente a los dispositivos que los necesitan, nos encontramos de que luego son diseños muy difíciles de modificar, son rígidos, realmente entonces esas máquinas no son configurables, con lo cual solo tienen una única función. Eh, Como comentamos, son difícilmente configurables. Digamos que el hecho de poder añadir periféricos es más complicado en estas máquinas una vez que se han instalado en casa del cliente. Y luego, si hay cualquier problema, sus mantenimientos son costosos por el tiempo que tenemos que dedicar para poder solucionarlo. De hecho, estos motivos que vemos aquí son los que originan la aparición del conector como tal. Colocando conectores en la máquina para estas tres líneas vitales, para pasar potencia, señal y datos, nos encontramos de que los problemas que teníamos antes los podemos solucionar. Son máquinas más versátiles porque son fácilmente configurables y pueden desarrollar más de una función. ¿Vale? Sus tiempos de instalación son más cortos y el mantenimiento es menos costoso. ¿Vale? Por el tema de que se pueda realizar todas estas operaciones mucho más rápido. Entonces, en el webinar de hoy vamos a explicar varias tecnologías que dispone Harting para poder minimizar tanto lo que son tiempos de fabricación como tiempos de instalación. En métodos para reducir tiempos de fabricación, pues veremos cómo diferentes sistemas de terminación y cómo unos son más rápidos que otros. Y luego también en tiempos de instalación hablaremos de conectores de conexión rápida, donde trataremos, por ejemplo, los conectores push-pull, entre otros. ¿Vale? Vamos a empezar por cómo reducir tiempos de fabricación. Y en este caso tenemos que hablar de los contactos. Los contactos es la parte más crítica de cualquier montaje en un conector. Es lo que tiene que realizar la transmisión de datos, potencia y señal. ¿Vale? Y entonces es importante que la conexión del cable con el contacto sea lo más adecuada posible. Más que nada para poder minimizar posibles errores que luego nos van a provocar problemas de mantenimiento o problemas de instalación que nos va a repercutir en tiempos más largos, ¿vale? En este caso tenemos que hablar de un sistema en concreto que es el sistema de engaste, que es un sistema que se realiza con herramientas y en este caso pues el hecho de tener que utilizar esta herramienta lo que nos garantiza es que tenemos primero una conexión del cable con con el contacto que queda totalmente garantizada, certificada por la propia herramienta y el hecho de utilizar herramientas nos permite tener una posibilidad muy alta de replicar las características eléctricas y mecánicas del engaste de tal manera que varias personas pueden realizar el mismo engaste y como utilizan la misma máquina, tener el mismo resultado en cada uno de ellos. No dependemos tanto de la experiencia que tenga el operario, que tenga que ser un especialista. Porque hablamos también del engaste y de las máquinas, porque una cosa importante que tenemos que tener en cuenta es el volumen de conexiones que vamos a realizar pues, en un proyecto, en un sistema, etcétera. Harting dispone de varios tipos de máquinas. Máquinas para contactos individuales, como pueden ser estas de la izquierda, máquinas semiautomáticas,
en las cuales podemos engastar más rápido diferentes tipos de contactos sin tener que de estar pendientes de la ayuda que hagamos de la fuerza que hagamos nosotros con la máquina para poder engastar, porque la fuerza ya viene dada por la máquina. Y luego tenemos máquinas completamente automáticas que el proceso de de pelar el cable y de engastarlo ya lo hace en un solo paso. Entonces, lo importante aquí es conocer el volumen. Dependiendo del volumen que vayamos a hacer de engastes, pues nos interesa utilizar una máquina individual o una máquina completamente automática. No es que las máquinas completamente automáticas nos tengan que ser la solución siempre. Depende sobre todo del volumen. Porque también hay una cosa importante y es que cuando utilizamos máquinas completamente automáticas, es cierto que el proceso siempre va a ser más corto, debido a que el paso del pelado del cable y del engaste se hace en una sola tirada. Y aparte que como estos procesos los realiza la máquina, son procesos totalmente automatizados, con lo cual minimizamos errores. Pero claro, para aquí lo que podemos ver en esta gráfica es que depende del volumen de contactos. Si hay un volumen de contactos engastados muy elevado, se puede llegar a amortizar la máquina, o digamos que el hecho de utilizar máquinas individuales sería más caro que utilizando máquinas automáticas, ¿vale? Esto sería un ejemplo. Otros sistemas de terminación que podemos encontrarnos en el mercado y que son muy extendidos es, por ejemplo, el del tornillo. El tornillo lo encontramos no solamente en conectores, lo encontramos en bornas, etcétera. Pero una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es, primero, el tiempo que tenemos que dedicar a atornillar el cable al contacto, ¿vale? Que suele ser más largo que otros sistemas de terminación. Y lo segundo es que nunca tenemos la fiabilidad de que se haya atornillado lo suficientemente bien para que luego no se desprenda el cable. Sí que es cierto que hay unos parámetros que te indican cuál tiene que ser el par de apriete. Lo que pasa es que normalmente la gente cuando utiliza estos sistemas utiliza destornilladores que no te dan la posibilidad de poder hacer esta medición del par de apriete. Y esto puede generar errores que no nos damos cuenta hasta que se hace la instalación en campo, las primeras pruebas, o incluso a lo largo de la vida de la máquina se puede desprender el cable por no estar bien lo suficientemente apretado. Para ello, Harting dispone de otros sistemas de terminación que permite solucionar este tema. En este caso hablaríamos del Han S-Press que tenemos aquí. El Han S-Press tiene varias ventajas respecto al de tornillo y sobre todo una de ellas es el tiempo que necesita para poder realizar la fijación del cable, que es mucho menor. En el otro tienes que atornillar y aquí simplemente tienes que presionar estos elementos que podéis ver aquí, que son los que se encargan de activar este resorte que nos atrapa el cable. Por otro lado, este sistema no necesita punteras. En el de tornillo, debido a la torsión que se puede realizar del movimiento del tornillo contra las hebras del cable, lo que nos podemos encontrar es que se pueden romper las hebras y por eso está muy estandarizado el tener que utilizar punteras. Claro, esto es un proceso más añadido a la hora de realizar la conexión, tener que tener en cuenta el tiempo que necesitas para colocar la puntera al cable. En este caso, con el Han S-Press podemos utilizar cables con punteras, sin punteras, sólidos, multifilares, etcétera. Y aparte, otra cosa, minimizamos errores. Nosotros apretamos esto hasta el máximo y ya sabemos que la fuerza necesaria para poder sujetar el cable en el conector es la definida por el fabricante de este componente. No es como en el tornillo que tú vas apretando y no sabes hasta qué punto tienes que apretar si no realizas una medición del par de apriete. Otras cosas que podemos tener en cuenta para reducir tiempos de fabricación es facilitar lo que son el montaje del propio aislante en lo que son las carcasas. Uno de los problemas que nos solemos encontrar es que primero colocamos la base y luego tenemos que ir colocando los diferentes hilos en el aislante, pero tenemos que tener el aislante aquí conectado. Esto impide el tener que poder hacer cableados. Sin embargo, tenemos varios sistemas
que nos permiten realizar la conexión del cable antes de la conexión a la carcasa. Y de esta manera podemos hacer precableados, como en este caso de aquí. Aquí podemos ver el Janeco A, para aislantes de tipo A, en el cual las bases, los zócalos, se componen de dos partes. Una parte que va en el panel y otra parte que es la que podemos atornillar al aislante. ¿Vale? De esta manera podemos conectar esta parte a priori en un sitio que sea mucho más abrigable, con el que podamos tener tiempos de fabricación más cortos, para luego colocarlo en lo que es en la base. En la anterior diapositiva veíamos el Han Eco A, aquí podemos verlo con un Han Eco B para aislantes de tipo B, los aislantes más clásicos que nos podemos encontrar en nuestro catálogo. Sin embargo, comentar de que este sistema no solamente se tendrá en los conectores plásticos, sino que en un breve futuro también vamos a disponer de carcasas metálicas, bases metálicas, zócalos metálicos, que nos permiten tener esta función, teniendo un pequeño marco en el que podemos cablear primero el cable al conector para luego incorporarlo dentro de la base. Esto saldrá en un futuro cercano para todos los tamaños, 6B, 10B, 16B, 24B. Para poder haceros una idea de la mejora que se puede realizar con estas ayudas, Harting dispone de un vídeo en su canal donde se puede ver el tiempo que se dedica cuando utilizamos, por ejemplo, un conector de tornillo con una base metálica que no se puede montar por la parte posterior, y en el otro lado dispone de un conector S-Press con una base con la posibilidad de montaje trasero. ¿Vale? En ese vídeo se puede comprobar todo el tiempo de montaje, pero vamos a mostrar los puntos más importantes. Para empezar, en el primer punto vemos lo que se tarda realizando la conexión con tornillo, 5 minutos 26 en este caso, y lo que tardamos con el conector Han S-Press, simplemente metiendo los cables y pulsando, ¿vale? En este caso, en un conector de 24 polos, prácticamente hay una diferencia de prácticamente la mitad, menos de la mitad en este caso, ¿vale? De tiempo. Por otro lado, luego se ha de conectar a las bornas que hay en este carril DIN. ¿Vale? Gracias al montaje trasero podemos colocarlo como nos vaya mejor y al final vemos el resultado, que para poder realizar el montaje de este armario, de esta parte del armario, se ha tardado 11 minutos, mientras que en el otro se ha tardado 8 minutos. ¿Vale? Hemos tenido una reducción de prácticamente 3 minutos para hacer este montaje. ¿Vale? Esto, si miramos un solo montaje, quizá no sea excesivamente importante, pero normalmente si tenemos un proyecto con grandes volúmenes, estos 3 minutos que se van a ir trasladando nos pueden ser un ahorro considerable. Aquí nos hablan de un 27% de ahorro. ¿Vale? Simplemente, y considerando de que esto no tiene que ser necesario, mayormente por el utilizar el Han S-Press respecto al tornillo, pero es que esto es algo que nos podemos encontrar en multitud de máquinas. Prácticamente todas las máquinas de hoy en día que llevan conexiones se tiende a ir al tornillo cuando ya es un sistema bastante desfasado. O sea, es muy fácil de conectar, todo el mundo lo conoce, pero aquí estamos hablando de ahorrar tiempo y el tiempo es dinero, como prácticamente todos sabéis. Por otro lado, hemos hablado de cómo reducir tiempo de fabricación. Ahora ya tenemos la máquina instalada, la máquina es configurable y lo que nos interesa, tenemos la máquina fabricada y nos toca instalarla en casa del cliente. Y una de las cosas que nos interesa es reducir tiempo de instalación. Normalmente si tenemos un operario que tiene que instalar la máquina, cuanto menos tiempo le dedique, sobre todo si es un operario que hemos tenido que enviar a un sitio lejano con todos los gastos que se supone, y luego aparte la máquina es excesivamente grande, nos interesa que el tiempo que tenga que dedicar a la instalación sea el más corto posible, ¿vale? Aquí, por ejemplo, hablaremos de los conectores push-pull. Los conectores push-pull
siempre se ha pensado en conectores de este tipo rectangulares. Sin embargo, muchos de vosotros ya conocéis de que esta tecnología también se ha trasladado a otro tipo de conectores, como pueden ser los conectores M12. En los conectores M12, que hasta ahora normalmente tenías que realizar el proceso el montaje roscándolos, en este caso, mediante la tecnología push-pull, lo podemos realizar en un paso bastante corto. Eh, ¿Qué ventajas tenemos de utilizar este tipo de conectores? Primero, la conexión y el enclavamiento se hace en un solo paso, con lo que ahorramos tiempo. Minimizamos el espacio requerido a su alrededor. Es importante porque cada vez se tiende más a la miniaturización de la máquina, ¿vale? Y hablamos de conectores compactos, que además nos sirven para una gran variedad de situaciones. Las tres líneas vitales de la máquina que comentábamos al principio, para potencia, señal y datos. Dentro de los conectores push-pull tenemos diferentes formatos. Tenemos el formato más pequeño, es el push-pull V4. Tenemos el V14, que es muy utilizado en sectores como automoción. Y luego también tenemos el M12 push-pull. El conector M12, por ejemplo, es un conector que se utiliza mucho en lo que sería utillaje, sensórica, pero también para conexiones en ferrocarril debido a su gran comportamiento en ambientes con vibración. Vamos a entrar en detalle un poco de estos y qué ventajas y prestaciones tiene uno respecto a otros. Empezamos con el push-pull V4, que es este de aquí, el de formato más pequeño, y lo primero que podemos decir es que es apto para todos los tipos todas las líneas vitales que nos podemos encontrar en la máquina, potencia, señal y datos. Aquí podemos ver para conexiones Ethernet, para cable, para 10 señales o 20 señales como aquí, o también para conexiones de potencia. Incluso tenemos más opciones que aquí no están mostradas, como para fibra óptica, eh, etcétera, etcétera. Eh, Siempre que se utiliza un conector rectangular es mucho más fácil encararlo que, por ejemplo, con un conector circular. En este caso solamente hay dos posibilidades al realizar la conexión, pero igualmente para poder facilitar y dedicarle menos tiempo, eh, identificamos el propio conector. Puede parecer una tontería, pero el hecho de que a la hora de realizar la conexión no se identifique cuál es el lado con el cual la tenemos que realizar, puede suponer un rato más largo de conectar. Por poner un ejemplo, los USBs que tenemos en el ordenador solamente tienen una posición para poderlo conectar y prácticamente todos nos hemos encontrado la vez de intentar conectar un USB y luego darte cuenta que tienes que darle la vuelta, ¿no? Y el tiempo al que le has dedicado. Aunque haya el logo del USB, etcétera, etcétera, ya nos entendemos. Por otro lado, podemos conseguir una alta densidad de conectores. Esto es gracias al receptáculo que tiene este elemento, la base, que podemos ver aquí, que está ideada para poder meter muchos conectores push-pull uno al lado del otro. Hay que tener en cuenta que como el conector push-pull para realizar la conexión es simplemente empujar, hacer clic y ya queda fijado, no necesitamos un entorno adicional. Así como, por ejemplo, en los conectores con garra o con enclavamiento necesitamos un espacio para poder mover ese enclavamiento. En los conectores push-pull, que simplemente es empujar y ya está, minimizamos el espacio requerido para poder realizar esta operación, con lo cual podemos juntar muchos de ellos en un mismo sitio. Es ergonómico, fácil de montar, el plástico se ha ideado de tal manera que sea fácil de empujar y recoger y tirar. Tenemos una posibilidad de codificación visual, este accesorio que nos permite identificar dónde tenemos que conectar cada conector, por si tenemos muchos iguales, debido a lo que comentamos antes, tener muchos conectores en poco espacio. Y, muy importante, esta versión, el V4, dispone de un sistema de bloqueo, de tal manera que se puede conectar el conector, pero luego, si está bloqueado, no se puede desconectar hasta que esta pequeña pestaña amarilla que podéis ver aquí se gire. ¿Vale? Esta pestaña se puede incluso bloquear antes de realizar la conexión, con lo cual podemos tener un conector que conectamos pero no podemos desconectar, ¿vale?
y además se puede fijar con un cable a través de este agujero, ¿vale? Este estaría en la posición abierta, o sea que se podría desconectar, pero si lo giramos aquí, aquí ya no se podría desconectar, se podría pasar un cable por esta ranura que podéis ver aquí y esta ranura que podéis ver aquí y dejar que este conector se quede enclavado una vez montado, ¿vale? El plástico además es resistente a químicos, con lo cual es una solución idónea para ambientes que puedan ser corrosivos. Aparte es IP65 y IP67, la grado de protección muy elevado. Pasamos al V14. El V14 tiene un tamaño un poco más grande, pero igualmente tenemos potencia, señal y datos. En este caso podéis ver las soluciones Ethernet, fibra óptica, pared contactos y para potencia. Pero no solamente tenemos versiones metálicas, como podéis ver aquí, sino también tenemos versiones plásticas, ¿vale? Aquí podemos ver la opción plástica de fibra óptica, señal y potencia, ¿vale? Hablando de la de potencia nos permite realizar una codificación. En este caso no es visual, es una codificación con dos pines, macho y hembra, estos que podéis ver aquí, que nos permiten colocar varios conectores uno al lado del otro, evitando que podamos conectar el macho del 1 con el hembra del 2 o el hembra del 3 o el hembra del 1 con el macho del 3 o del 4. ¿Vale? De esta manera podemos tener muchos conectores juntos y realizar un poca-yoke. Un ejemplo de aplicación, una máquina de packaging en la cual tenemos diferentes periféricos que pueden ser de todo tipo, dosificadores, elementos de blisters de empaquetado, etcétera, etcétera. Entonces, aquí nos podemos encontrar que el cliente quiere estandarizar el sistema de interconexión y siempre quiere llevar el mismo tipo de conector, pero nos interesa para facilitar lo que sería la sustitución de cualquier elemento y evitar que nos equivoquemos y hayamos montado un elemento donde esperábamos montar otro con los problemas de mantenimiento que nos puede dar eso, queremos codificarlos, ¿vale? Pues por ejemplo con el push-pull V14 podríamos cumplir todas estas condiciones que hemos relatado. Ocupa un espacio mínimo por el tamaño propio del conector, minimiza errores porque se puede codificar y el tiempo de instalación y mantenimiento también es mucho más corto. Pasamos a hablar del M12 push-pull. La principal ventaja del push-pull es que reduce significativamente el tiempo de instalación sin perder ninguna de las prestaciones que habíamos comentado. Aquí podemos ver un ejemplo entre un conector que va roscado y un conector push-pull. Realmente el tiempo es, al igual que habíamos visto antes con el tornillo y el S-Press, la diferencia entre tener que roscar y tener que presionar, o en este caso pulsar, empujar, es muy significativa. Otra ventaja, permite una gran densidad de conectores. Aquí, por ejemplo, podemos ver un switch de ferrocarril, todo con conectores push-pull. La gracia de este sistema es que si tendemos a existe la tendencia a miniaturizar las máquinas y eso incluye también los sistemas de interconexión, nos interesa que estos sean los más próximos posible. Y aunque parezca que el tamaño sea el mismo en uno roscado que en uno push-pull, lo que nos encontramos a la hora de realidad es que para poder realizar el giro con el roscado necesitamos un espacio más grande. Vale. Otra cosa importante, ¿cuánto tenemos que roscar? Pasará lo mismo que con el tornillo. Va roscando hasta pensar que está lo suficientemente apretado. Pues la gracia de utilizar el push-pull es que no tenemos que estar pendientes de ese par de apriete. Porque cuando conectamos el push-pull y hace el clic de que se ha conectado, ya sabemos que es la opción en la posición idónea donde tiene que estar y que mantendrá fijo el aéreo con su receptáculo. Y también otro punto importante es que los receptáculos, como podéis ver aquí, están pensados tanto para poder conectar un push-pull como un M12 estándar, ¿vale? Recordemos que el M12 se basa en un estándar, entonces no nos vemos obligados si utilizamos estos receptáculos a tener que utilizar el push-pull. Podemos conectar las dos opciones. Aquí fuera podéis ver la fisura para poder colocar un conector push-pull y por dentro la rosca para poder colocar un conector roscado. ¿Con qué podemos utilizarlo? Pues
con señal y datos. El M12 push-pull tenemos codificaciones A, D y X. La A se utiliza para sensórica y la X para comunicaciones Ethernet, ¿vale? Todos con versiones apantalladas, existen versiones IDC y versiones ANGASTE, ¿vale? Pero en un futuro también tendremos para potencia con formato push-pull, con la codificación K que nos permite llegar a 630 voltios 10 amperios, ¿vale? 4 polos más tierra. Y en un futuro también próximo tendremos el push-pull inverso. Una tendencia en la maquinaria es que no sobresalga lo que serían receptáculos de la máquina, y entonces, sobre todo, por ejemplo, en aplicaciones para automoción o automatización. Y entonces aquí aparece un nuevo sistema que será el push-pull inverso, en el cual los conectores quedan a ras de la máquina y es el conector el que entra en el interior. Ya para acabar, un último sistema que también tiene una interconexión rápida, que son los conectores M23. Harting hace un par de años renovó todo lo que sería su gama M23, incluyendo ahora no solamente soluciones de señal como la que podéis ver aquí, sino también de potencia y señal y soluciones híbridas que pueden llevar potencia, señal y una comunicación Ethernet. ¿Vale? Y para poder realizar estas conexiones se dispone de carcasas y bases que tienen un enclavamiento rápido, ¿vale? Dos posiciones, abierto y cerrado. Y en este caso para M23 existen, aparte del roscado, otros dos sistemas de enclavamiento rápido, el SpeedTech y el Comlock. Pues Harting dispone de los dos. Dispone de carcasas para SpeedTech y carcasas para Comlock. Y de esta manera, pues haciendo un pequeño giro, el conector ya queda enclavado sin tener que hacer el roscado. Y de esta manera nos ahorramos todos los problemas que habíamos comentado antes, ahorro de tiempo, minimizamos errores porque no tenemos que depender de un par de aprietes de roscado, o sea que sabemos que está perfectamente conectado, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, bueno, hasta aquí el webinar de hoy. Si tenéis preguntas, nos podéis enviar una cuestión en el chat o enviarnos un correo a es@harting.com o vicente.vazquez@harting.com. Y bueno, desde aquí invitados a futuros webinars y agradeceros vuestra atención. Muchas gracias a todos y hasta el próximo webinar.